ayuda de nuestro Dios, vamos a comenzar el capítulo 12 de Segunda de Corintios, de los versículos 1 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A lo largo de toda la carta de Segunda de Corintios, ya hemos llegado al capítulo 12, hemos estado viendo capítulo por capítulo la autenticidad del apóstol Pablo, de su apostolado y de su ministerio. Pero siendo Pablo un legítimo apóstol, un auténtico apóstol, siendo un ministerio del Señor Jesucristo el que recibió el apóstol Pablo, él había estado siendo criticado y cuestionado todo el tiempo por unos falsos apóstoles que entraron a la iglesia de Dios en Corintio. Pablo siempre tuvo la necesidad de querer defenderse ante aquellos que lo criticaban, de que él no era un verdadero apóstol, de que él no era un enviado de Dios, un representante de Jesucristo. De hecho, si nosotros leemos el capítulo 9 de Primera de Corintios, la cosa había comenzado ahí ya, y luego continuó en Segunda de Corintios. Si usted lee conmigo Primera de Corintios capítulo 9, versículos 1 al 3, usted va a darse cuenta que en la iglesia de Dios en Corintio siempre se estuvo cuestionando, atacando y criticando el apostolado, el carácter, el ministerio del apóstol Pablo. De hecho, aquí en el capítulo 9 de Primera de Corintios, Pablo dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro?
¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo siempre tuvo que defenderse de los falsos apóstoles que todo el tiempo estaban criticándolo a él. De hecho, muchos hermanos en Corintios también criticaban su apostolado, criticaban su ministerio, aunque él era un padre espiritual para ellos, pero ellos criticaban a su padre espiritual todo el tiempo. Y ahora llegando al capítulo 12 de Primera de Corintios, me parece a mí que llegamos al clímax de esta carta, a la cumbre de esta carta de Segunda de Corintios. Y uno tendría que preguntarse cuál es el clímax, cuál es la cumbre, cuál es lo más alto de esta carta de Segunda de Corintios. ¿Cuál es? Y me parece a mí que el clímax total de esta segunda carta la encontramos en el capítulo 12, versículo 9. Ahí encontramos el clímax de Segunda de Corintios. La palabra de Dios dice en el versículo 9 una respuesta de Jesús a Pablo, que él le había rogado 3 veces que le quitara el aguijón. La respuesta celestial, la respuesta divina es esta. Dice Pablo, y me ha dicho el Señor Jesús, bástate mi gracia. Y aquí está todo esto. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y este es el clímax total de la carta de Segunda de Corintios, que el poder de Cristo, la gracia de Cristo, siempre se está perfeccionando en la debilidad de los cristianos, en la debilidad de sus siervos, en la debilidad de los hombres y mujeres de Dios. Un ministerio verdadero, un ministerio auténtico, no descansa, no reposa en el poder del hombre. Un ministerio verdadero no descansa en la oratoria del hombre, como ya hemos visto. Un ministerio auténtico no descansa en la elocuencia, en la sabiduría humana. De hecho, hemos visto en Segunda de Corintios que un ministerio genuino, verdadero, auténtico, legítimo, no descansa en las capacidades, en las habilidades del ser humano. Un ministerio genuino, verdadero, legítimo, descansa únicamente en el poder de Dios, en el poder de Dios. Porque la gracia de Dios, porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad de sus siervos. Y el poder de Dios se ve una y otra vez en las debilidades del hombre. Recuerden lo que estudiamos la semana pasada en el capítulo 11. Miren el capítulo 11, versículo 23. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. Acá en el capítulo 12, versículo 10, 12:10, Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil en mi angustia, cuando soy débil en las persecuciones, cuando soy débil en mis necesidades, entonces soy fuerte. El poder de Dios se ve una y otra vez
en las debilidades del hombre de Dios, en las persecuciones que él recibe, en los insultos que él recibe, en las amenazas que él recibe, en las necesidades, en las pruebas que vienen sobre su vida. Y Pablo puede decir, en medio de todas sus debilidades, en medio de todas sus necesidades, en medio de todas sus persecuciones, en los azotes, en las cárceles, en los naufragios, en los peligros, Pablo puede decir, en medio de todas estas necesidades, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Jesús le había dicho, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. El pasaje de hoy, Pablo continúa con su defensa contra los falsos apóstoles. Y en esta oportunidad, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, va a hablar de una experiencia sobrenatural que le había ocurrido a él hace 14 años atrás, como dice el capítulo 12. En el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años atrás. Uno tendría que preguntarse, si esto le sucedió a Pablo 14 años atrás, ¿por qué va a revelarlo ahora? ¿Por qué va a contar esta experiencia ahora y no la contó 14 años atrás? Pablo habla de visiones y revelaciones. Mira el versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y usted puede anotar este punto, que estas visiones, estas revelaciones que son del Señor, que el Señor se las dio, son con el propósito de mostrar de que el apostolado de Pablo, de que el ministerio de Pablo es genuino, es verdadero, es legítimo. Estas visiones y estas revelaciones mostrarán a los corintios y a los falsos apóstoles que él es un representante de Cristo, que él es un embajador de Cristo, que él es un ministro competente de un nuevo pacto, que él es un apóstol verdadero, realmente. Eso es lo que va a mostrar las visiones y las revelaciones en estos primeros 4 versículos. Pablo comienza en el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo se gloría en estas revelaciones y en estas visiones, aunque entiende que es una insensatez el hacerlo, porque dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Pablo entiende que es una insensatez gloriarse en estas visiones y en estas revelaciones, que las tuvo ocultas por 14 años, pero ahora que las va a sacar a colación. Lamentablemente, Pablo tuvo la necesidad de hacerlo. Él no quería hacerlo. De hecho, no lo hizo por 14 años, pero por la actitud de los corintios, estos corintios que habían aceptado a los falsos apóstoles, que estaban aceptando otro evangelio, estaban aceptando a otro Jesús, y que estos falsos apóstoles estaban abofeteando a los corintios, estaban explotando a los corintios, estaban esclavizando a los corintios. Según el capítulo 11, versículo 20, Pablo vio necesario mostrar estas visiones, estas revelaciones del Señor, aunque él sabe que es una insensatez hacerlo, pero tuvo que hacerlo. De hecho, la actitud pecaminosa de los corintios obligó a Pablo a mostrar estas visiones y estas revelaciones. Pablo no quería revelar estas visiones, no quería hablar de estas visiones, de estas revelaciones.
Pero los corintios lo obligaron a hacerlo por su actitud pecaminosa. Dice el capítulo 12, versículo 11. Mira el capítulo 12, versículo 11. Pablo le dice a los corintios: me he hecho un necio al gloriarme. Sí, hermano. Pablo se siente un necio, un insensato, por haber mostrado estas visiones, estas revelaciones, por haber mostrado su experiencia al tercer cielo, al paraíso de Dios. Él no quería hacerlo. Él no iba a hacerlo, pero fue obligado a hacerlo. Dice el versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis. Ustedes me obligaron a hacerlo, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada ha sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Ustedes me obligaron a mostrar estas visiones, me obligaron a mostrar estas revelaciones. Ustedes, corintios, tenían que haberme defendido. Ustedes tenían que haberme apoyado. Ustedes tenían que haberme defendido a mí frente a estos superapóstoles, frente a estos mensajeros de Satanás. Pero ustedes no lo hicieron. Pero como ustedes no me apoyaron, como ustedes no me defendieron, tuve que defenderme yo mismo. Tuve que defender mi apostolado, tuve que defender mi carácter, tuve que defender mi ministerio. Y contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y una de las defensas de Pablo es sus revelaciones y sus visiones que mostraron que Pablo es un auténtico apóstol de Cristo. Pero Pablo no quería hacerlo, porque sería una jactancia de parte de él, sería una vanagloria de parte de él, sería un tipo de soberbia de parte de él. Y Pablo lo dice en el verso 11, ustedes me obligaron a hacerlo, corintios. Yo debería haber sido defendido por ustedes, pero no lo hicieron. Hermanos, capítulo 12, verso 1. Estas revelaciones, estas visiones, Pablo tuvo que mostrarlas, tuvo que revelarlas. Después de 14 años, eran una prueba contundente, una prueba innegable del apostolado de Pablo. Si los corintios no hubiesen aceptado a los falsos apóstoles, si los corintios hubiesen defendido a su apóstol, a su pastor, a su evangelista, el apóstol Pablo, Pablo no hubiese tenido ninguna necesidad de mostrar estas revelaciones y estas visiones. A Pablo lo obligaron. Y Pablo sabe que es una insensatez el haber mostrado esto. Estas revelaciones, estas visiones, repito, eran una prueba contundente del apostolado de Pablo. El médico Lucas habría dicho, aquí les muestro pruebas indubitables que nadie puede negar. Pero veamos el versículo 1. También tengo que decir en esta mañana que estas visiones que estaban ocultas en el corazón y en la mente de Pablo, que estas revelaciones que estaban ahí en el corazón de Pablo, a Pablo lo pusieron en riesgo. A Pablo lo pusieron en riesgo. Pablo arriesgó su vida espiritual, porque estas visiones, estas revelaciones, esta experiencia de ir al tercer cielo, lo pudieron haberlo enaltecido sobremanera. Su jactancia, su arrogancia, su soberbia, pudo haberse elevado hasta las nubes con esta experiencia sobrenaturales. Dice el capítulo 12, versículo 7, segunda de Corintios 12, 7, y para que la grandeza de las revelaciones
y para que la grandeza de las revelaciones, son grandes revelaciones, son grandes las visiones que Pablo va a mostrar aquí. Y Pablo entiende que estas grandes revelaciones, grandes visiones, pudieron haberlo enaltecido sobremanera. Pudieron haberle elevado por encima hasta de Dios y de cualquier ser humano. Y Pablo es un vaso de barro. Pablo es un siervo de Jesucristo. Pablo dice que él nada, yo nada soy. Soy el menor que todos los apóstoles. Soy el menor que todos los santos. Y de repente le viene estas revelaciones y le vienen estas visiones que pudieron haberlo exaltado sobremanera, como él dice. Dice el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Entonces, puedo entender a nuestro hermano apóstol Pablo por qué él estuvo guardando y ocultando estas experiencias y estas revelaciones y visiones. ¿Por qué nunca las contó? ¿Por qué no quería enaltecerse? ¿Por qué no quería vanagloriarse? ¿Por qué no quería jactarse? ¿Por qué no quería elevarse sobre los demás? Pablo no quería que nadie lo viera superior a otros, por encima de otros, más grande que otro, más fuerte que otro. Pablo no quería que nadie lo viera como un superapóstol, como un superhombre. Pablo no quería eso. De hecho, en el versículo 6 deja eso en claro. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Si Pablo hubiese contado estas revelaciones y estas visiones hace 14 años, no sería insensato, porque estaría diciendo la verdad. Pero no, mira lo que dice, porque diría la verdad, pero lo dejo. No quise contar esto. No quise escribir sobre esto. Para que nadie, estoy en el verso 6, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Si hubiese contado esta experiencia, no sería insensato. Yo diría la verdad, pero lo dejé para que nadie piense más de mí de lo que ve u oye de mí. Pablo no quería que nadie lo mirara como un superapóstol, como un gran apóstol. Pablo no quería que nadie lo alabara, lo exaltara, lo glorificara, le aplaudiera. No, Pablo no busca gloria de los hombres, ni alabanza de los hombres, ni aprobación de los hombres. Podría haberlo hecho, habiendo contado estas experiencias, pero no lo voy a hacer, dice Pablo. Porque no quiero que la gente piense más de mí de lo que ve o oye en mí. Entonces, ¿por qué la contó? Porque los corintios lo obligaron a hacerlo. Para defender su apostolado. Para defender su carácter, su ministerio. Ustedes, corintios, me obligaron a hacerlo. Yo no quería hacerlo. Ustedes, corintios, tendrían que haberme defendido, pero ninguno me defendió. Aunque estas revelaciones, aunque estas visiones hubiesen exaltado al apóstol Pablo, Dios en su amor, Dios en su bondad, en su misericordia, le dio a Pablo un aguijón para que el apóstol no se exaltase sobremanera. Y Pablo diría, bendito aguijón. Porque
si Dios no le hubiese dado este aguijón a Pablo se le hubiesen subido los humos a la cabeza. Pablo se habría exaltado sobremanera. Pablo se habría puesto muy jactancioso, muy vanaglorioso, muy arrogante y muy soberbio. Dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El aguijón le fue dado para que Pablo se mantuviera humilde, para que Pablo mantuviese sus pies en la tierra y para que Pablo se mantuviera como un vaso de barro delante de Dios. En el pasaje de esta mañana vamos a encontrar una visión, vamos a encontrar revelaciones, vamos a encontrar un aguijón y vamos a encontrar la gracia y el poder. Las visiones de este pasaje, las revelaciones de este pasaje, el aguijón en este pasaje, el poder en este pasaje, la gracia en este pasaje, todo es de Dios. La gracia es de Dios, el poder es de Dios, el aguijón es de Dios, las revelaciones son del Señor, las visiones son del Señor. Visiones y revelaciones del versículo 1. Versículo 1 de nuevo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Las visiones, como su nombre bien lo indica, es algo que una persona puede ver. Visiones. Las revelaciones son cosas que el hombre puede oír. Pablo vio y Pablo oyó cosas. Es interesante que en los escritos de Pablo, si usted lee las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo, es interesante que Pablo no habla en ninguna otra carta de esas visiones y esas revelaciones y esas experiencias sobrenaturales, porque él las tuvo guardada en su mente y en su corazón por mucho tiempo. Esto significa que hay una falta de interés en Pablo en compartir tales experiencias. El hecho que después de 14 años Pablo haya decidido compartir estas experiencias significa que para él, para Pablo personalmente, no eran importantes estas visiones y estas revelaciones para su ministerio apostólico. El hecho de que Pablo no haya hablado de estas visiones, de estas revelaciones por 14 años, significa que Pablo no las consideró importantes para mostrarles a todos de que él es un apóstol, un enviado de Dios, un representante de Cristo. No fue necesario. Y Pablo nunca las vio necesarias, porque no encontramos estas experiencias en ningún otro escrito del apóstol Pablo. En otras palabras, las visiones y las revelaciones, Pablo no las consideró beneficiosas para edificar el cuerpo de Cristo. Pablo no edificó el cuerpo de Cristo, no consoló al cuerpo de Cristo, no animó al cuerpo de Cristo con visiones y con revelaciones. No lo hizo en ninguno de sus escritos, porque no las consideró importantes para edificar la iglesia de Cristo y para defender su apostolado. Esta es una excepción, por lo que ya expliqué. Las revelaciones y las visiones son dadas por el Señor. Y es interesante que la vida cristiana de Pablo comenzó con visiones de un Cristo glorificado.
¿Se acuerdan allá en camino a Damasco, en Hechos capítulo 9? Veamos Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Versículo 1 al 3. Dice Lucas, quien escribió el libro de los Hechos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, aquí vienen las visiones, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. La vida cristiana de Pablo comenzó ahí con visiones cuando se le apareció el Cristo glorificado. Cuando Pablo se presenta ante el rey Agripa, también habló de estas visiones. Hechos capítulo 26, versículo 19, por favor. Hechos capítulo 26, versículo 19. Dice Pablo frente al rey Agripa en Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui reverde a la visión celestial, cuando Jesús se le aparece camino hacia Damasco. En Hechos capítulo 18, versículo 9, cuando Pablo necesitaba ánimo y apoyo del Señor Jesucristo, dice el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá su mano sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Jesús se le aparece en visión a Pablo. Jesús se le aparece en visión a Pablo en camino a Damasco y aquí en Corinto. Hechos 22, en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 17, nuevamente dice el texto: y me aconteció, Hechos 22, 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Nuevamente, en Hechos 23, versículo 11, Hechos 23, versículo 11, Pablo está ahí desanimado, encarcelado. Dice el versículo 11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. También el Señor se le apareció a Pablo en visión. Y todos leemos en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8, cuando Pablo habla del evangelio de la resurrección de Cristo, que Jesucristo se le apareció a Pedro, después se le apareció a los 12 apóstoles, después se le apareció a más de 500 personas, el Cristo resucitado, y en el verso 8 dice: y al último de todos, hablando Pablo, y al último de todos, como un abortivo, Jesucristo se me apareció a mí también. ¿Cuál es mi punto? Pablo,
cumple con el requisito de ser un apóstol de Jesucristo, porque Pablo vio al Cristo resucitado, y para ser un verdadero y legítimo y auténtico apóstol de Jesucristo, uno de los requisitos era ver al Cristo resucitado entre los muertos, y Pablo lo vio. Por lo tanto, Pablo es un verdadero, legítimo y auténtico apóstol de Jesucristo, porque muchas veces el Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo ya un Cristo glorificado. Las revelaciones de las que habla Pablo en el capítulo 12, versículo 1 de Segunda de Corintios, tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con el evangelio que el propio Pablo recibió directamente del Señor Jesucristo. Pablo, allá en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que ese mismo os enseñé. Allá en Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12, hablando de revelaciones, ya Pablo habla, ya he explicado sobre las visiones. Cristo se le apareció una y otra vez a Pablo en visiones, para darle ánimo, para fortalecerlo, para llevarlo a la salvación. Dice Gálatas 1, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. En Efesios capítulo 3, versículo 3, Efesios capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo dice, versículos 1 al 3, Efesios 3, del 1 al 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Visiones. Jesucristo se le apareció varias veces a Pablo. Pablo es un testigo de la resurrección de Cristo, del Cristo glorificado, y las revelaciones son las que Jesucristo mismo se las entregó a él y que Pablo las escribió en las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Todas estas visiones, todas estas revelaciones son un argumento sólido para legitimar, autenticidad el apostolado del apóstol Pablo. Pablo es un legítimo apóstol, es un auténtico apóstol, es un verdadero apóstol de Cristo, porque él recibió visiones y revelaciones del Señor. Volvamos al capítulo 12, versículo 1. 12:1. Todas estas visiones y revelaciones, repito, son un argumento muy sólido para el apostolado de Pablo. Dice el capítulo 12, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Son visiones que el Señor le dio, son revelaciones que el Señor le entregó. Aquí tengo que hacer un alto, por favor. Es muy importante. La iglesia de Cristo hoy no vive, no es consolada, no es edificada de visiones y revelaciones, sino que la iglesia de Cristo es edificada en el día de hoy de las promesas de Dios que están escritas en su palabra. Dios ya no comunica su voluntad, ya no revela su mensaje
por revelaciones y por visiones a su pueblo. Ya no lo hace. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, por favor. Disculpen, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice el texto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios habló audiblemente, Dios habló por sueños, Dios habló por visiones, Dios habló por revelaciones, Dios habló a través de los profetas, Dios habló a través de ángeles, Dios habló muchas veces de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días, estamos viviendo los postreros días. Los postreros días comenzaron con la primera venida de Cristo y terminarán con la segunda venida de Cristo. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo, Dios nos habla en el día de hoy. La doctrina que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, lo que tenemos escrito en el Nuevo Testamento en el día de hoy, es la doctrina de Dios. Dios, el Padre, se la entregó a su Hijo Jesucristo. Jesucristo se la entregó a los apóstoles y los apóstoles fueron enviados con esta doctrina, con este mensaje al mundo y la comunicaron por palabra y la comunicaron escribiendo las cartas del Nuevo Testamento. Dice Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, cuando Jesús está orándole a su Padre Celestial. Dice Jesús en su oración al Padre, Juan capítulo 17, versículo 8. Porque las palabras que me distes, las palabras que el Padre le dio a su Hijo Jesús, les he dado a los apóstoles y ellos las recibieron. El Padre le entregó la palabra a su Hijo Jesucristo. Jesucristo le entregó la palabra a los apóstoles. Dice el versículo 14, Jesús orando a su Padre: yo les he dado tu palabra. El Padre le entregó la palabra a Jesucristo. Jesucristo le entregó la palabra a los apóstoles. Versículo 18. Dice Jesús al Padre: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús fue enviado por el Padre al mundo. Jesús envía a los apóstoles al mundo a predicar esta doctrina, esta palabra, este mensaje. ¿Y cómo lo hicieron los apóstoles? Lo hicieron predicándola y le hicieron escribiéndola. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice el texto bíblico. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Pablo dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Cómo? ¿Cómo aprendieron los tesalonicenses la doctrina? ¿Por revelación? No. ¿Por visión? No. ¿Por medio de un ángel? No. ¿Por medio de sueños? No. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra de los apóstoles o por carta de los apóstoles, por carta nuestra. Las iglesias de Cristo del primer siglo fueron edificadas, fueron consoladas, fueron animadas, fueron enseñadas por la doctrina de Cristo, predicada por los apóstoles y escrita por los apóstoles. Cuando los apóstoles recibieron la doctrina de Cristo
y comenzaron a predicar y comenzaron a escribir, fue el Espíritu Santo quien le recordó a los apóstoles, quien dirigió a los apóstoles, quien guió a los apóstoles a toda la verdad. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, hablando Jesucristo a sus discípulos en el aposento alto. Juan capítulo 14, versículo 25. Yo tengo que mostrar un punto en esta mañana, porque hoy día Dios no nos habla por revelaciones, ni por visiones, ni por sueños, ni por ángeles. Dios nos habla a través de su palabra. La iglesia descansa en las promesas de Dios. Dice Juan capítulo 14, verso 25-26. Hablando Jesucristo, nuestro Salvador, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo iba a ser el maestro para los apóstoles. El Espíritu Santo iba a recordarle a los apóstoles, iba a enseñarle a los apóstoles todas las cosas que Cristo les había enseñado mientras estaba con ellos. Dice el capítulo 16 del Evangelio de Juan, capítulos 2 y 13. Juan capítulo 16, versículos 2 y 13. Aún, hablando Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo le enseñó a los apóstoles, les recordó a los apóstoles y guió a los apóstoles a toda la verdad. Toda la verdad. Gracias a Dios, hoy día podemos verla, disfrutarla en las páginas del Nuevo Testamento. Esta palabra inspirada, esta palabra que es útil, esta palabra que nos enseña hoy día, nos reprende, esta palabra que nos corrige, que nos instruye, que nos perfecciona y que nos prepara para toda buena obra. Aquí tenemos el soplo de Dios, la inspiración de Dios, los pensamientos de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios en los escritos del Nuevo Testamento. Por eso, amados hermanos, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro puede decir, en el versículo 19 en adelante, Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos hoy día la palabra profética más segura, más confiable, más creíble, que es la palabra de Dios. ¿Por qué es segura? ¿Por qué es creíble? ¿Por qué es confiable? ¿Por qué podemos confiar en esta palabra profética? ¿Por qué debemos estar atentos todo el tiempo a esta palabra profética? Versículo 20. Entendiendo primero esto, oiga, Iglesia de Cristo, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede antojadizamente, particularmente, privadamente, interpretar las Escrituras de Dios. No hay interpretaciones antojadizas, no hay interpretaciones privadas.
No hay interpretaciones personales, no hay interpretaciones humanas. ¿Por qué? Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque este mensaje no nació en la mente de un hombre, en el corazón de un hombre, sino en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en el alma de Dios, sino que los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hoy no tenemos revelaciones, no tenemos visiones. Hoy Dios ya no nos habla por medio de ángeles ni por medio de sueños. Hoy tenemos la palabra escrita de Dios por los santos hombres. Por eso hoy día la Iglesia de Cristo, nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo, es la doctrina de Dios. Por eso hoy día, como Iglesia de Cristo, oímos a los apóstoles. Mira Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículos 1 al 6. Amados, Iglesia de Cristo, no creáis a todo espíritu. No crean a cualquier persona que dice que habla de parte de Dios o por inspiración de Dios. No crean a cualquier persona que les diga que tuvo una revelación de Dios, un éxtasis de Dios, un sueño de Dios, o que un ángel se le apareció. No crean a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Hay que pesar los espíritus, hay que examinar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, como los que estaban en 2 de Corintios. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a los falsos apóstoles, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, los falsos apóstoles, son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo escucha a los falsos apóstoles. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. Los apóstoles son de Dios. Los apóstoles son de Dios. Escucha bien eso, hermano. Los apóstoles son de Dios. Escuchar a los apóstoles es escuchar a Cristo. Escuchar a Cristo es escuchar a Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, nos escucha, dice Juan. El que no es de Dios no nos oye, no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios nos habla en el día de hoy únicamente por la palabra escrita en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra profética más segura. Esta palabra es el soplo de Dios, es la inspiración de Dios. Ella en el día de hoy nos puede enseñar, nos puede reprender, nos puede corregir, nos puede instruir, nos puede perfeccionar, nos puede preparar, nos puede equipar, nos puede capacitar para toda buena obra. Continuamos, si Dios quiere, el próximo sábado, con los versículos 2 en adelante. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Buenos días.